Vamos a platicar hoy nosotros acerca de la sociedad em, vamos a platicar hoy acerca de la sociedad en Digo, simple. comandita simple, que es la que nos toca hoy desarrollar. Bueno, es una sociedad de tipo personalista también, ¿verdad? Es una sociedad de tipo personalista. Em, no sé si ya la tienen en pantalla, pueden ver, ¿no? No, Nick. No, ¿verdad? Bien, muy bien, No, muy bien. Muy bien, entonces, vamos a ver por aquí. Perfecto. Muy bien. Em, bueno, esta sociedad de comandita simple también es una sociedad con una regulación bastante escueta, remite mucho a la sociedad de responsabilidad limitada, perdón, a la sociedad de comandita simple, a la sociedad de colectiva. Y básicamente esta sociedad mercantil, pues es una sociedad mercantil del tipo, es una sociedad mercantil de tipo personalista. En esta sociedad pues se identifica con una razón social. Esa sociedad sí requiere de capital fundacional y se da la coexistencia de dos socios, dos tipos de socios, tanto los socios comanditados como los socios comanditarios, pues que tienen responsabilidades totalmente distintas, ¿verdad? Responsabilidades totalmente distintas. Los socios comanditados tienen la responsabilidad igual, idéntica a los socios colectivos, es decir, es subsidiaria, solidaria y limitada. Los socios comunitarios responden hasta el monto de su aportación. Vamos a buscar el fundamento legal. El 68. Dice sociedad en comandita simple. La sociedad en comandita simple es la compuesta por uno o varios socios comanditados que responden de forma subsidiaria, ilimitada y solidaria a las obligaciones sociales y por uno o varios socios comanditarios que tienen responsabilidad limitada al monto de su aportación. Las aportaciones no pueden ser representadas por títulos o acciones, ¿verdad? El artículo 71 nos habla del capital fundacional y dice: el capital de la sociedad debe ser aportado íntegramente al constituirse por uno o más socios comanditados y por estos socios comunitarios. Esta es la aportación íntegra del capital. Entonces, por eso esta sociedad es una sociedad de capital fundacional. Es una sociedad de tipo personalista porque su regulación legal pues queda supeditada a darle más importancia al socio. Analizamos la estructura de los órganos de fiscalización y administración que no están específicamente detallados, igual que en la anterior sociedad, de una forma una regulación taxativa amplia. Básicamente es porque es personalista y se le deja a los socios que ellos a su tenor, al tenor de su gusto, de la autonomía de la voluntad, pues desarrollen bien estos órganos en lo que es la escritura constitutiva. Vamos a seguir analizando acá. Bueno, socio comanditado. El socio comanditado, pues básicamente, los socios comanditados van a responder de las obligaciones sociales de forma solidaria, subsidiaria y limitada, y tienen a su cargo la administración de la sociedad y la representación de la misma, salvo que eso se permita que sean extraños, pues la tendrán estos. Pero básicamente, esa responsabilidad solidaria, subsidiaria y limitada, y aquí no se limita a una cantidad específica, sino que la aportación ilimitada es realmente ilimitada hasta con sus propios bienes. No vamos a entrar a explicar la solidaridad, subsidiariedad, responsabilidad ilimitada, porque ya cuando explicamos a los socios colectivos, ya explicamos ese tipo de responsabilidad. Lo que es importante acá es establecer que aparte de que esos socios tienen esa responsabilidad solidaria, subsidiaria ilimitada, van a tener a su cargo la administración de la sociedad y la representación de la misma.
nosotros analizamos el artículo 72, dice administración. Dice, los socios comanditados tendrán con exclusividad la administración de la sociedad y representación legal de la misma, salvo que la escritura social permita que la administración no tenga extraños. Entonces, la regla general es que el órgano de administración va a estar integrado específicamente por uno o por varios socios comanditados, o sea, los socios comanditados van a integrar el órgano de administración, ¿sí? Van a representar a la sociedad, a menos que la escritura constitutiva permita que personas distintas a los socios comanditados realicen esa administración. Lo más importante es que los socios comanditarios no pueden ejercer funciones de administración. Eso lo vamos a ver a continuación. En este caso, el nombramiento de administradores que hubieran hecho los socios comanditados no surtiría efecto hasta en tanto no se obtenga la aprobación de los socios comanditarios por el voto que represente la mitad más uno del capital aportado por ellos. Entonces, cuando recae en un extraño, cuando la administración no recae en los socios comanditados, sino que se recae en un administrador que es extraño a la sociedad, en este caso, pues no va a surtir efectos ese nombramiento hasta que los socios comanditarios no aprueben ese nombramiento, por lo menos con el voto que represente más la mitad más uno del capital aportado por ellos, ¿verdad? Y le reiteraba que los socios comanditarios pues, no pueden ejercer funciones de administración. Sus funciones son eminentemente fiscalizadoras, ¿verdad? Dice, los socios comanditarios tienen, el artículo 73, dice, bueno, dice, los socios comanditarios tienen prohibido cualquier acto de administración en la sociedad, aun en calidad de apoderados de los socios comanditados o de la sociedad. El socio comanditario que viole esta prohibición quedará responsable de la misma forma que los socios comanditados en favor de terceros por todas las pérdidas y obligaciones de la sociedad, sean anteriores o posteriores a la contravención, solo lo dispuesto en el artículo 75. ¿Cuál es esta responsabilidad que ellos van a tener? Si un socio comanditario viola esta prohibición de que él no puede ejercer la administración, no puede ejercer cualquier acto de administración, ni en calidad de apoderado de los socios comanditados o de la propia sociedad, entonces va a responder frente a terceros de forma solidaria, subsidiaria e ilimitadamente, de la misma forma con que lo hacen los socios comanditados. Y el artículo 75, pues ese artículo sí permite, sí viabiliza que los socios comanditarios puedan realizar funciones de administración, pero eso solo se da en caso de la muerte o incapacidad del socio administrador y cuando no pueda haber ningún socio comanditario o algún otro sujeto que pueda ejercer la administración, y eso lo va a hacer por un término que no va a exceder de un mes. Esto lo hace de una forma temporal, de una forma accidental. Si nosotros analizamos el artículo 75 del Código de Comercio, dice muerte o incapacidad del administrador, dice, si para los casos de muerte o incapacidad del socio administrador no se hubiera determinado en la escritura social la forma de sustituirlo y la sociedad hubiera de continuar, podrá un socio comanditario, dice, a falta de otro comanditado, desempeñar interinamente los actos urgentes de mera administración durante un plazo que no podrá exceder de un mes, contado desde el día en que la muerte o incapacidad hubiera ocurrido. En este caso, el socio comanditario no será responsable más que de la ejecución adecuada de su gestión. Entonces, en ese caso sí se podría, pero es en caso de muerte o incapacidad del socio administrador y cuando la escritura constitutiva no establece la forma de sustituirlo y a pesar de ello no hay cómo suplirlo, entonces un socio comanditario puede ejercer la administración, en este caso, que es un caso de excepción, un caso de emergencia, esto lo hará por término de un mes, en tanto pues se nombra el definitivo, ¿verdad? Y los socios comunitarios, pues ellos van a responder de las obligaciones sociales de forma limitada al monto de la aportación que hubieran hecho a favor de la sociedad y tienen prohibido realizar actos de administración y su objetivo dentro de la sociedad también es que tienen a su cargo la fiscalización de la sociedad. Tienen a su cargo la fiscalización de la sociedad, ¿sí? Ellos son el órgano de fiscalización, a menos que se permita que un extraño lo haga. Y el artículo 74 dice, no son actos de administración para los efectos
Para los efectos del artículo anterior no son actos de administración por parte de los socios comandatarios asistir a las juntas de socios con voz, pero sin voto. O sea que ellos pueden asistir a las asambleas, a las juntas generales de socios. ¿Verdad? Van a tener voz, pero no tienen voto. Imagínense eso. O sea, yo siento que esto sí como que es una limitación al principio de la voluntad de las mayorías, ¿verdad? Aunque esto ha estado así por años, desde el decreto de 1970 que entró en vigencia, así sigue, ¿verdad? Pero ¿de qué serviría ser socio de una sociedad si no se va a tener voto, únicamente solo voz, ¿verdad? Es una violación al artículo 4 constitucional ¿verdad? Me parece que el derecho de igualdad, pero bueno. Dice, examinar, inspeccionar, vigilar y fiscalizar la contabilidad de los actos de los administradores. Aquellos deben inspeccionar, verificar, vigilar, fiscalizar el patrimonio contable de la sociedad o la contabilidad de la sociedad y los actos de los administradores. Y le dice, celebrar contratos por cuenta propia o ajena con la sociedad, siempre que los mismos no afecten la libre administración de la sociedad. Y le dice, dar autorizaciones, dictámenes e informes para determinadas operaciones sociales. Participar en la liquidación de la sociedad. Bueno, ya lo habíamos dicho al principio que la sociedad en comandita simple es una sociedad de capital fundacional. Esto quiere decir que los socios pues, deben aportar íntegramente el capital al momento de constituir al momento de constituir la sociedad, al momento de otorgar la escritura constitutiva, porque si de conformidad con lo que nosotros analizamos en el artículo 71, si no hay esa aportación íntegra de capital, entonces no se puede otorgar la escritura constitutiva. Entonces también se va a aplicar a este tipo de sociedad las disposiciones del artículo 65, 66, 67, 81 y 83, explica, que es lo relativo a la Junta General, a la Junta Totalitaria, a la representación de los socios, y el artículo 81 y 83 de la sociedad de responsabilidad limitada. Vamos a seguir analizando esto. ¿Hay alguna duda por el momento? No, Lick. Está bien, muy bien. Vamos a seguir. La razón social de esta sociedad se forma con el nombre de uno de los socios comanditados o los apellidos de dos o más de ellos. O sea, aquí hay que tener muy en cuenta que esta sociedad sí, la razón social se va a formar con el nombre de uno de los socios comanditados o con los apellidos de dos o más de ellos. No se puede permitir que los nombres o apellidos de los socios comanditarios obren en la razón social. Eso no se permite. No se permite. Nosotros analizamos el artículo 69. Habla de la razón social. Dice, la razón social se forma con el nombre de uno de los socios comanditados o con los apellidos de dos o más de ellos. Quedará obligada en favor de terceros, de igual forma que los comanditados. ¿Verdad? Perdón. La razón social, perdón si me equivoqué de artículos. La razón social se forma con el nombre de uno de los socios comanditados o con los apellidos de dos o más de ellos, si fueran varios, y con el agregado obligatorio de la leyenda y compañía sociedad comandita, el que podrá abreviarse y CIANC. ¿Sí? Con el agregado obligatorio de la leyenda y compañía sociedad comandita, el que podrá abreviarse y CIA SNC. Y el artículo 70, pues es muy importante que lo analicemos porque de él se desprende, qué sucede si un socio comanditario permite que su nombre obre en la razón social. Dice, cualquier persona que no sea comanditado, que haga figurar o permita que su nombre figure en la razón social, quedará obligado en favor de terceros, de igual forma que los comanditados.
Igual responsabilidad incurrirán los socios comandatarios cuando se omita en la razón social la expresión sociedad en comandita o solidatura. Entonces, cualquier persona, inclusive los socios comunitarios, que permite que su nombre aparezca en la razón social, entonces van a responder de la misma forma que como responden de las obligaciones sociales los socios comanditados. Es decir, de forma solidaria, subsidiaria e ilimitadamente de las obligaciones sociales. De esa forma lo vas a responder. Vamos a ver. Cuando se omita en la razón social la expresión sociedad en comandita o su abreviatura ICIA SNC, entonces los socios comanditarios van a responder de forma solidaria, subsidiaria e ilimitadamente las obligaciones sociales. El artículo 69 establece, dice, la razón social se forma con el nombre de uno de los socios comanditados o con los apellidos de dos o más de ellos, si fueren varios, y con el agregado obligatorio de la leyenda y compañía de sociedad comandita, la que podrá agregarse y sea esencial. Entonces aquí nosotros tenemos un resumen del que establecemos nosotros. Que la razón social, el resumen, ¿verdad? El ejemplo dice, por ejemplo, en cuanto al primer ejemplo, con el nombre de el nombre y apellido de uno de los socios, el nombre de uno de los socios, perdón, dice Carlos Díaz Dubón y compañía, sociedad en comandita. Porque en la sociedad colectiva nosotros habíamos establecido que era nombre y apellido de uno de los socios colectivos. Y aquí dice el nombre de uno de los socios. O sea, el nombre, ¿cómo se compone el nombre? El nombre propio de pila y el patronímico o apellido. Entonces, está bien, ¿verdad? Pero la regulación legal no es símil igual que la otra, ¿verdad? No tiene una similitud, pero van a lo mismo, van a lo mismo. Entonces tenemos el ejemplo aquí, Carlos Díaz Dubón y compañía Sociedad en Comandita. Bueno. Y de ahí, que puede ser con los apellidos de dos o más de ellos, ¿verdad? Dice Díaz Dubón, Pérez Rodríguez, Ávila Ceseña, Noriega Soto y compañía SMC. Y compañía Sociedad en Comandita. El órgano de soberanía de esta sociedad. El órgano de soberanía de esta sociedad, pues básicamente es la Junta General, ¿verdad? La Junta General. En la Junta General, pues van a participar todos los socios comanditarios, todos los comanditados, perdón, los comanditados, pero hacemos la nota distintiva que habíamos analizado del artículo 74, numeral primero, que los comanditarios van a asistir a las juntas generales con voz, pero sin voto, ¿verdad? Entonces, el órgano de soberanía está conformado por todos los socios, ¿verdad? Todos los socios de la sociedad, pero básicamente los socios comanditarios, oígase bien esto, los socios comanditarios, los socios comanditados, perdón, van a tener voz y voto. Y los comanditarios solo tienen voz, pero no tienen voto, ¿verdad? El artículo 74, numeral 1 dice, no son actos de administración por respecto del artículo anterior. Por efecto del artículo anterior, no son actos de administración para los socios comunitarios, dice, asistir a las juntas de socios con voz, pero sin voto. Entonces ellos solo tienen voz y voto. Tienen voz, pero no tienen voto, los socios comunitarios. Los socios comunitarios, ellos sí tienen voz y tienen voto. Entonces el órgano de soberanía es la Junta General, ¿verdad? Y no vamos a encontrar aquí disposiciones específicas que nos digan cómo se va a, que nos expliquen de una forma adecuada cómo funciona la Junta General de una sociedad en comandita simple, ¿no? Nos remite a los artículos 65, 66 y 67 de este código. El órgano de administración de esta sociedad, pues la administración de esta sociedad va a estar a cargo específicamente de los socios comanditados, ¿verdad? Salvo, como lo habíamos dicho en su oportunidad,
que la administración la tengan extraños, ¿verdad? Y básicamente, pues los socios comunitarios pues tienen prohibido ejercer actos de administración, salvo el ejemplo que habíamos visto, por incapacidad o muerte del administrador comanditado. Entonces, ahí básicamente los socios comunitarios podrán ejercer la administración de forma supletoria, hasta por un término que no puede exceder de un mes. Entonces, el órgano de administración va a estar a cargo de los socios comanditados, es decir, los socios comanditados integran ese órgano de administración, eh, salvo que permitan que la tengan extraños, y cuando la tienen extraños, los socios comunitarios deben aprobar, dar su visto bueno, con aprobación del voto de la mitad más uno, para que extraños ejerzan la administración de la sociedad. El órgano de vigilancia, pues básicamente habíamos dicho nosotros que puede estar a cargo de los socios comunitarios que ejercen las funciones fiscalizadoras con fundamento en los artículos 74, numeral 2, 4 y 5 del artículo 74. Y el órgano de fiscalización pues va a estar a cargo de los socios comunitarios, pero cuando no la ejercen ellos, la puede ejercer un consejo de vigilancia. ¿Con base a qué? Aquí es disposición supletoria de este artículo, el artículo 83 de la Sociedad de Responsabilidad Limitada. Y ese artículo 83 establece en su cuerpo legal, dice, salvo que la escritura social se hubiera constituido un consejo de vigilancia, cada socio tiene derecho a obtener de los administradores informes del desarrollo de los negocios sociales y a consultar los libros de la sociedad, es nulo todo pacto contrario. Se permite. ¿Por qué? Porque analizamos las disposiciones supletorias, está el artículo 81, que habla de la aportación íntegra de capital, que reitera lo de lo que habíamos visto anteriormente, del artículo 71, esa sociedad de capital fundacional, y al mismo tiempo, pues, es importante establecer que puede haber un consejo de vigilancia, ¿verdad? O sea, la regla general es que la fiscalización la van a ejercer los socios comanditarios. Socios comanditarios. Pero también puede haber un consejo de vigilancia. Si nosotros analizamos, a ver, creo que nos hace falta el artículo 76. Dice utilidades cobradas de buena fe. Dice, los socios comunitarios no están obligados a restituir las utilidades que hubieran cobrado de buena fe de acuerdo a los estados financieros aprobados. Los comunitarios son los socios que responden de las obligaciones sociales hasta el monto de la aportación que hubieran suscrito en favor de la sociedad, que hubieran aportado a favor de la sociedad en comandita simple. Entonces, no están obligados a restituir utilidades, pues es un artículo que no le veo sentido, porque dice, los socios comunitarios no están obligados a restituir utilidades que hubieran cobrado de buena fe, de acuerdo con los estados financieros aprobados. Cuando nosotros habíamos analizado en una clase anterior, ¿verdad?, que para distribuir las utilidades o pérdidas, vamos a distribuir conforme al balance general de la sociedad, ¿verdad? Artículo 35, queda prohibida la distribución de utilidades que no se haya realmente obtenido conforme al balance general del ejercicio. Pues eso ya es una regla de carácter general, ¿verdad? Y la lógica nos empuja a establecer que pues, está de más que esté ahí, pero igual, ahí está regulada.
Vamos a continuar. Bueno, vamos a analizar ahora, perdonen, ¿tienen alguna duda en cuanto a esta sociedad, por favor? ¿Hay alguna duda? ¿No? ¿Sí? ¿Te manda? ¿Te manda? ¿Todo bien, Lick? Ok. Vamos a seguir ahora. Vamos a analizar ahora la sociedad de responsabilidad limitada, es la que nos toca analizar a continuación. Bien. Vamos a seguir explicando a desarrollar esta sociedad. Por favor, ahí está la lista de asistencia para que puedan anotarse. Ahora la sociedad de responsabilidad limitada. Bueno, es una sociedad, esta es una sociedad híbrida, es una sociedad tipo mixto, es una sociedad tipo mixto, porque reúne matices de capitalismo y de personalismo. Esa sociedad de tipo mixto, pues que también pues, tiene un capital fundacional, se identifica con una razón social, pero también se identifica con una denominación social, se puede identificar con las dos. Los socios responden de las obligaciones sociales hasta el monto de la aportación que hubieran efectuado a favor de la sociedad, y en su caso, con la suma que más las aportaciones se convenga en la escritura social. Entonces, básicamente aquí, esa sociedad es de capital fundacional, quiere decir que es de tipo mixto, porque en primer lugar reúne matices de personalismo y de capitalismo. Es de capital fundacional porque para poder otorgar la escritura constitutiva, para poder haber pagado íntegramente el capital,
derecho íntegramente la aportación de capital que establece la escritura constitutiva. Los socios van a responder de las obligaciones sociales hasta el monto de la aportación que han suscrito. Y en su caso, a una suma adicional que ellos pueden acordar, que es adicional a las aportaciones, eso con base en el artículo 78. Dice sociedad de responsabilidad limitada. La sociedad de responsabilidad limitada es la compuesta por varios socios que solo están obligados al pago de sus aportaciones. Por las obligaciones sociales responde únicamente el patrimonio de la sociedad. Y en su caso, la suma que a más las aportaciones convenga a la escritura social. Básicamente, eso. El capital, el último párrafo es: el capital estará dividido en aportaciones que no puedan incorporarse a títulos de ninguna naturaleza y denominadas acciones. Es igual que la sociedad colectiva y la sociedad maldita simple. Que el capital está dividido en aportaciones que no podrán incorporarse a títulos de ninguna naturaleza ni denominarse acciones. O sea, no pueden crearse acciones en ese tipo de sociedades, porque son aportaciones. No se pueden crear acciones ni títulos que puedan aparentar o constituir una acción, porque son solo aportaciones. Bueno, esta sociedad, como lo vamos a analizar en el artículo 80, se puede identificar con una denominación social o con una razón social. Y en este artículo dice así, artículo 80, razón o denominación social, dice. Dice, la sociedad girará bajo una denominación o bajo una razón social. La denominación se formará libremente, pero siempre hará referencia a la actividad social principal. Libremente quiere decir que se puede utilizar cualquier nombre, cualquier apellido, cualquier frase, cualquier oración, no sé, pero siempre tiene que hacer referencia a la actividad social principal. Y la razón social se va a formar con el nombre completo de uno de los socios, o con los apellidos de dos o más de ellos, ¿sí? Con el nombre completo de uno de los socios, o con los apellidos de dos o más de ellos, ¿sí? En ambos casos dice, es obligatorio agregar la palabra limitada o la leyenda y compañía limitada. Y las abreviaturas LTDA o CIA LTDA respectivamente. Si se omiten estas palabras o leyendas, los socios responderán de modo subsidiario, ilimitado y solidariamente a las obligaciones. O sea, si se emite la leyenda limitada o compañía limitada o la abreviatura LTDA o la otra abreviatura CIA LTDA y CIA LTDA, entonces en ese caso los socios van a responder de la misma forma que lo hacen los socios colectivos y los socios comanditados, es decir, de forma solidaria, subsidiaria e ilimitadamente las obligaciones sociales. Y no vamos a entrar a explicar qué es solidario, subsidiario e ilimitado, porque eso ya lo explicamos el lunes, lo detallamos. Entonces, la denominación social, según el ejemplo que tenemos aquí, el artículo 80, tomando ese artículo, se va a formar libremente, pero debe hacer referencia a la actividad principal de la sociedad. Por ejemplo, zapatería La Económica Limitada, es un ejemplo. Farmacia La Central y Compañía Limitada. Embotelladora La Jalapaneca y CIA LTDA. Con esos tres ejemplos que hemos dicho, se puede utilizar la palabra limitada y compañía limitada o CIA LTDA, ¿verdad? Los tres ejemplos. La razón social. La razón social de esta sociedad, porque en esta sociedad se puede identificar. Una cosa que sí les quiero aclarar es que la sociedad no se puede identificar con las dos al mismo tiempo, ¿sí? O se identifica con una razón social o se identifica con una denominación social, pero ambas no las puede usar. Porque aquí el artículo 80 es claro, dice, la sociedad girará bajo una denominación o bajo una razón social. O, dice, copulativo o, ¿verdad? Entonces, la sociedad va a identificarse, o se identifica con una denominación. Ellos escogen la escritura constitutiva cómo se van a identificar, con una denominación o con una razón social.
La razón social se va a formar con el nombre completo de uno de los socios o con los apellidos de dos o más de ellos. ¿Sí? Con el nombre completo de uno de los socios, los apellidos de dos o más de ellos. Y tenemos este ejemplo concreto aquí, ¿verdad? Francisco Muñoz Conde y compañía LTDA. Aquí tenemos otro. Muñoz Conde, Vélez Mariconde, Pellegrini Greenover, Pinder Barciza, LTDA. ¿Sí? Estamos abarcando todos los ejemplos que establece el artículo 80. Bueno, ¿cuál es el órgano de soberanía de esta sociedad de responsabilidad limitada? Pues su órgano de soberanía es la Junta General. ¿Sí? ¿De dónde lo sacamos nosotros esto? Porque el artículo 85 establece como disposiciones supletorias, entre otras, la del artículo 65, 66 y 67, que regulan lo que es la Junta General, la Junta Totalitaria, que también se puede dar en ese tipo de sociedad, al igual que en la sociedad de responsabilidad, la sociedad comandita simple, también se puede dar la Junta Totalitaria, y también en este tipo societario, también los socios pueden hacerse representar por otro socio por medio de carta poder, o por un extraño también por medio de carta poder o por medio de un mandato. También aquí se regula la Junta Totalitaria, como es en el artículo 81, numeral 66. Ya habíamos explicado nosotros qué era la Junta Totalitaria. La Junta Totalitaria, pues básicamente es aquella donde entonces se encuentran debidamente reunidos todos los socios. Reúne tres presupuestos. Están reunidos todos los socios sin convocatoria previa. Se hayan reunidos todos los socios. Deciden celebrar la Junta General y aprueban todos los puntos de la agenda por unanimidad. Esos son los tres presupuestos. Reunidos y convocatoria previa. Reunidos y convocatoria previa. Recuerden, es sin convocatoria previa. ¿Sí? La totalidad de estos y los ausentes debidamente representados. Y aprobar la agenda de forma unánime. Es decir, que no haya un voto disidente, que no exista un voto contrario. ¿Sí? Bueno. En este tipo de sociedad, al hacer una lectura de ella, pues al ser tipo mixto, lo que es de aspecto capitalista debería haber estado bien regulado ahí, pero no está bien regulado. Entonces, llama mucho la atención que no tenga ningún articulado, que no tenga ningún precepto legal, que no tenga ninguna disposición legal que se refiera específicamente al órgano de administración. Entonces, aquí nosotros tenemos que aplicar de forma supletoria el artículo 44. Entonces, como esta sociedad no regula una forma de administración específica, entonces debemos estar a la luz de lo que estipula el artículo 44, que establece que la administración puede recaer en uno o varios gerentes o administradores que pueden ser o no socios, básicamente ahí. Uno o varios gerentes o administradores, escuchen, uno o varios gerentes o administradores que pueden ser, o en su caso, no socios, ¿verdad? La administración en ese tipo de sociedad puede recaer en los socios o puede recaer en personas extrañas a la sociedad, personas que no sean socios. El artículo 44 ya lo habíamos analizado en su oportunidad, pero le podemos dar una lectura algo rápida, ¿verdad? Ya lo vimos en su oportunidad. Dice administración. La administración de la sociedad estará a cargo de uno o varios administradores o gerentes quienes podrán ser o no socios y tendrán la representación judicial. Dice, los administradores no podrán dedicarse por cuenta propia o ajena al mismo género de negocios que constituyen el objeto de la sociedad, salvo caso en contrario. Imaginen ustedes qué bonito. Qué bonito, ¿verdad? Bueno. El artículo 69 y 70, pues, bueno, ya habíamos leído el artículo 80, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir analizando otro par de artículos aquí, pero es importante destacar en esta noche que el órgano de fiscalización de esta sociedad puede estar formado por un consejo de vigilancia o por un delegado. En ausencia de estos, cada socio puede ejercer la fiscalización. ¿De dónde sacamos eso? ¿De dónde sacamos eso? Si nosotros analizamos el artículo 83, cuando establece que dice, salvo que la escritura social se hubiera constituido un consejo de vigilancia,
Cada socio tiene derecho a obtener de los administradores informe del desarrollo de los negocios sociales y a consultar los libros de la sociedad. Entonces, se puede pactar en un momento determinado que la fiscalización de la sociedad esté a cargo de un consejo de vigilancia. El consejo de vigilancia, su objetivo es hacer la fiscalización. ¿Y cuál es la fiscalización? Pues ya la aprendimos hace un par de clases, la fiscalización. Establecimos que era un órgano de fiscalización y vimos muchos ejemplos. Los vimos antes de venir aquí, ejemplos detallados de cada sociedad, y hoy estamos ya estudiando esta sociedad. Y en esa oportunidad establecimos que el órgano de fiscalización pues, va a inspeccionar, verificar, vigilar, fiscalizar en la gestión de los administradores y también las operaciones contables de la sociedad, la contabilidad de la sociedad. Entonces, en este caso, uno de los presupuestos es que el órgano de vigilancia de esta sociedad pues, puede ser un consejo de vigilancia, y en ausencia de ese consejo de vigilancia, pues todos los socios no administradores pues, ejercerán la fiscalización de la sociedad. Pero ¿de dónde sacamos nosotros al delegado? Pues simple y sencillamente, como esta sociedad permite aplicar supletoriamente el artículo 64, ¿verdad? Entonces, el artículo 64 dice vigilancia, que es un artículo de la sociedad colectiva. Y dice, porque aquí el artículo 85 dice otras disposiciones aplicables. Son aplicables a las sociedades de responsabilidad limitada, los artículos 64, 65, 66 y 67 del presente código. Y el 64 regula la fiscalización de la sociedad colectiva. Los demás son socios, como reiteramos, la Junta General, la Junta Totalitaria y la forma de representar a los socios en una Junta o Asamblea, en una Junta General. Y el artículo 64 establece, dice, los socios no administradores podrán nombrar un delegado para que a su costa vigile los actos de los administradores. Entonces, es que eso tampoco es camisa de fuerza aquí, porque dice podrán. Entonces, si nombran un delegado, y si no hay delegado, entonces, ¿quiénes van a ejercer la fiscalización? Pues los socios no administradores, ¿verdad? Tal y como lo establece el artículo 83. Bueno, es importante que nosotros determinemos que en este tipo, esa sociedad tiene una característica especial. Esta sociedad tiene una característica muy especial y se establece que el número de socios no puede exceder de 20. O sea, el número máximo de socios tiene que ser 20 socios, no pueden ser más, 20 socios. ¿Sí? Si nosotros analizamos el artículo 79, dice, el número de los socios no podrá exceder de 20. O sea, no pueden haber más de 20 socios en esta sociedad. No hay más de 20, no podrá haber. Otra característica muy peculiar de este tipo societario es que tampoco se permite en esta sociedad la existencia del socio industrial. Aquí no. El artículo 82 lo prescribe, lo prohíbe de forma pragmática prácticamente, dice, no es, en esta forma de sociedad no podrá haber socio industrial, no se permite el socio industrial. Entonces, dos notas distintivas en cuanto al personalismo, tratos personalistas, es que el número de socios no podrá exceder de 20 y que está limitado a 20, no puede exceder de 20. Pues alguien un día me preguntaba, pues mire, ¿podrán haber 10? Pues sí, pueden haber 10, porque dice no podrá exceder de 20, pueden haber 10, menos de 10, 2, 3, 10, 18, 19 y 20, porque 20 es el número máximo, ¿verdad? No puede exceder de 20. Recuerden ustedes que el socio industrial es aquel socio que aporta su trabajo, que aporta trabajo a la sociedad, trabajo, su profesión, una habilidad científica o artística, etcétera, la que tenga la sociedad. Entonces, en este tipo de sociedad, de conformidad con el 82, artículo 82, no se permite el socio industrial. El artículo número 84 de esta sociedad dice, cualquier persona extraña a la sociedad que haga figurar o permita que figure su nombre en la razón social, responderá de las operaciones sociales hasta el monto de la mayor de las aportaciones. Porque recuérdense que en esta sociedad se pactaba de conformidad con el artículo 78 que los socios van a responder hasta el monto de sus aportaciones, pero que eventualmente también deberían responder, y en caso a la suma que aman las aportaciones sociales, conviene la escritura social. Los socios deben pactar, se establece que la responsabilidad de los socios está limitada a sus montos de aportación, pero también a una cantidad, a más la cantidad de las aportaciones que come la escritura constitutiva, una cantidad mayor, ¿verdad? Una suma que a más las aportaciones se haya convenido en la escritura social. Entonces, cuando una persona extraña a la sociedad, permita que su nombre figure en la razón social, pero recuérdense que estamos hablando de que esta sociedad, de conformidad con el 80, se identifica con una razón social o con una denominación social.
Si se permite que una persona, como cualquier persona extraña a la sociedad, haga o permita que figure su nombre en la razón social, van a responder de forma solidaria, subsidiaria y limitada a las obligaciones sociales. Cuando permita, cuando sea con razón social. Van a perdón, no va a ser limitada social y limitadamente, sino que hasta el monto mayor, hasta la cantidad mayor que se pactó, adicionalmente las aportaciones. Entonces, cuando una persona, que no siendo socio de la sociedad responsable limitada, permita que su nombre figure en la razón social, no en la denominación, en la razón, ¿sí? Entonces, va a responder hasta el monto mayor que las aportaciones hubiera pactado a la luz de lo que establece el artículo 78. Y algo que es muy importante, ese articulado solo se refiere a la razón social, no se refiere específicamente a qué pasaría si una persona extraña a la sociedad permite que su nombre obre en la denominación social, pues se forma libremente. Alguien me puede decir es que se forma libremente, sí, pero igual, en un momento este artículo establece, no hay una regulación taxativa, pero no lo prohíbe, pero no se permite, ¿verdad? Porque no lo regula. Entonces, si acordemos que la denominación social se forma libremente. El artículo 65, que ya lo habíamos analizado, dice son aplicables a la sociedad de responsabilidad limitada los artículos 64, 65, 66 y 67 del presente código. Bueno, no sé si ustedes tienen alguna duda. ¿Hay alguna duda? No le. ¿No? No. Bueno, vamos a dejar entonces la grabación por aquí, para que no salga muy extensa.